Bueno, antes de arrancar entonces, vamos a ver qué es lo que dice el teorema de la función inversa. Que básicamente nos dice que una función nos dice cuándo o qué hipótesis necesitamos para que una función de Rn en Rn sea localmente invertible en un punto. ¿Qué significa que algo sea localmente invertible? Vamos a escribir eso porque lo vamos a usar todo el tiempo. Repaso teórico. Bien, si quieren definiciones, ¿no? O esta es una definición. Bueno, tenemos una función que está de un conjunto de Rn en Rn. Si quieren puedo pensar que ese conjunto es abierto, o por lo menos que tiene interior. A es un punto del interior de D. Ese circulito arriba de la D es una notación para interior. Tenemos un punto en el interior del dominio de F, ¿tá? Y vamos a decir que F es localmente invertible ahí. ¿Tá? Si yo restringo F a un entorno muy chiquito, el punto A, cuando hago esa restricción, F me queda invertible. Y eso sería localmente invertible. Decimos que F es localmente invertible en A si existen entornos U y B de A y FA respectivamente, tales que F de U en B sea biyectivo. Entonces no hay más. Bien, dibujitos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, tenemos... se fijan acá no... Ay, re chuecos. Si se fijan no hay nada de diferencialidad. Acá es simplemente una definición para funciones. Tenemos ahí Rn acá. Esto es Rn. Esto es Rn. ¿Sí? F viene de acá para acá. Y lo que decimos es que F es localmente invertible en ese puntito A. Hasta F de A. Es localmente invertible si existe un entorno, el punto A, le llamo B, perdón, U, más grande, y un entorno B de F de A, de tal forma que F restricto a esos dos entornitos es biyectiva. Recuerden que biyectiva es que sea inyectiva y sobreyectiva, que es equivalente a decir que tenga inversa la función. ¿No? Es decir, tengo U, B, ¿no? Y F es biyectiva. Tal vez es localmente invertible. O sea, en otras palabras, es localmente invertible si yo me restringo un pedacito chiquito del dominio, ¿tá? Que es en torno de A, entonces la F restricta ahí sí se puede invertir. Bien. ¿Qué nos dice el teorema de la función inversa? Y acá. Función inversa. El teorema nos dice, tenemos una función de nuevo, como la de arriba, f de D incluida en Rn de clase SK. SK es mayor o igual a 1. ¿Sí? A un punto en el interior de D. ¿Sí? Y además, hipótesis que agregamos, el diferencial de f parado en el punto A es invertible.
Esa es la hipótesis. Entonces f es localmente invertible en A, y además la inversa también es de clase CK. Localmente invertible en A. Y su inversa f al menos 1 es de clase también CK. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que lo estoy marcando con el puntero. Nos paramos en A y nos fijamos en la transformación lineal que mejor aproxima la f, que es lo que llamamos diferencial en ese punto. Si ese diferencial es invertible y la función es de clase CK, entonces por lo menos en un pedacito chiquito, un dominio chiquito alrededor de la A, la f es invertible. Eso es, el enunciado es sencillo, pero vamos a intentar sacarlo, hacer unas observaciones simplemente de las hipótesis y de la tesis. Bien. Primeras observaciones. Primero, necesariamente la función f tiene que ir de Rn a Rm, si no, eso es falso. ¿No? O sea, necesariamente f va de con m igual a n. ¿No? Si no, no tiene sentido decir que el diferencial es invertible. A ver si se dan cuenta por qué. ¿Se dan cuenta por qué no tiene sentido? Si voy de, por ejemplo, R2 a R3, o de R3 a R2, etc. ¿No? ¿No se dan cuenta? Bueno, lo escribí acá entre paréntesis. Exacto, la matriz no es cuadrada. ¿Sí? Es una transformación, recuerden, o sea, si lo ven como transformación lineal en vez de como jacobiano, es una transformación lineal diferencial que va de Rn en Rm. Yo no puedo tener una transformación lineal invertible de Rn en Rm sin ser que n es igual a m. Eso es simplemente por el teorema de las dimensiones, de Gal 1. ¿Sí? La única forma de tener una transformación lineal es que vaya de un espacio de dimensión n a un espacio de dimensión n. Entonces, por eso no tiene sentido si cambio el n por m. Ahora les voy a hacer unos comentarios qué pasa en general, qué pasa esto de invertir funciones si voy de Rn a Rm con m quinto n, sacando esa hipótesis de diferencialidad. Eso ahora lo hablamos. Pero otras observaciones, recuerden, o sea, no pierdan de vista que lo que les acabo de decir, el diferencial de A de f es una transformación lineal que va de Rn en Rn, o sea, lineal. Su matriz asociada en la base canónica es el jacobiano, en F. Jacobiano. O matriz jacobiana, como quieran decirle. Esto por la dos, más observaciones, recuerden que de alguna forma, ahí está entrando ahí más, de alguna forma esto es una aproximación de f cerca del punto A. ¿Sí? Eso simplemente por el Taylor. ¿Sí? Taylor. Esto no es que lo vayan a usar, simplemente es solo para interpretar qué es lo que está pasando. ¿Sí? F de A más B es igual a F de A más el diferencial en A de F en B más un resto. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué
tiene sentido hablar del diferencial, o sea, ¿por qué el diferencial nos dice información de la f localmente? Porque localmente la función f es parecida, ¿sí?, al diferencial. Es la primera aproximación. Bueno, y el diferencial, entonces si el diferencial es invertible, uno esperaría que la f se comporte parecido cerca del punto A. Si el diferencial es invertible y la f es parecida al diferencial, bueno, entonces la f también es invertible. La respuesta es que localmente sí. Bien. Otra observación, no lo dice en letra, pero lo podemos deducir de la regla de la cadena. Si tenemos el diferencial de f en A, tenemos el diferencial de la inversa, simplemente por regla de la cadena. Lo que estoy diciendo es que el diferencial de la inversa es la inversa del diferencial. ¿Sí? Entonces, el diferencial de f de esta función, vamos a llamarle f menos 1. Vamos a ser más formales, ¿tá? Porque es lo que vamos a hacer después. Si g es inversa local de f en f de A, entonces tenemos lo siguiente. El diferencial en f de A, sino g, es igual al inverso del diferencial de la f en A. Y lo mismo pasa con las matrices asociadas, obviamente, ¿sí? O sea, cambiando las d por j, por jacobianos. El jacobiano de la función inversa es la inversa del jacobiano de la función original. Solo para que, de nuevo, mostrar el dibujito de lo que está pasando. ¿Sí? Tengo acá A, tengo f de A, ¿sí? Tengo entornitos U y B, U y B. Acá tengo F y acá tengo G. Lo que estoy diciendo es que ir de izquierda a derecha con F, eso se aproxima con el diferencial. ¿Tá? Y bueno, y el diferencial de ir de derecha a izquierda es justamente el inverso del diferencial de ir de izquierda a derecha. ¿Tá? Es eso lo que estoy diciendo. Bien. Esto último es algo que vamos a usar en los ejercicios. Comentario que les quería hacer. Todo esto es en el mundo diferenciable, que es, de alguna forma, las cosas se comportan como uno espera, o más o menos. Recuerden que, o sea, es como, piensen en las funciones derivables. ¿Sí? Las funciones derivables son las funciones suaves, en cierto sentido, ¿no? En que no hacen cosas, que en un movimiento infinitesimal, si yo corro la x un poquitito, ¿sí? Ese poquitito que corro no me modifica tanto el valor funcional de la f, porque lo tengo controlado con la derivada. En cierto sentido, está pasando algo de eso. Por eso también la hipótesis C1 o CK. Eso lo que nos quiere decir que lo que pasa en A pasa parecido cerca de A, porque las cosas varían continuamente. Entonces, los diferenciales varían continuamente. Entonces, en definitiva, esto que pasa en A, alguien muy cerquita de A también pasa por esas hipótesis. Es decir, con diferenciabilidad todo se porta bien. Como comentario, esto está por fuera del curso, pero comentario. O dos comentarios si quieren. No podemos tener... antes de escribir esto. ¿Se acuerdan del teorema de cambio de variable? Cuando hablamos del teorema de cambio de variable en el cálculo 2, hablamos de difeomorfismos. ¿Sí? Bueno, ahora estamos medio que hablando de lo mismo. ¿Se acuerdan que un difeomorfismo era una función diferenciable con inversa diferenciable? Acá lo que estamos diciendo es que localmente la función f es un difeomorfismo. ¿Sí? Localmente la función, bueno, ya sabíamos que era diferenciable, pero además tiene inversa y es diferenciable localmente. Esto localmente nos está dando un cambio de coordenadas también, si quieren.
¿sí? Que es lo que usamos en cálculo 2. El comentario es que, bueno, no puedo tener, esto ya lo hemos visto, no existen dífeos entre D incluido en Rn y C incluido en Rm si n distinto de m. ¿No? Lo que estoy diciendo es que, bueno, lo que hablamos de las dimensiones, si estoy hablando de diferenciabilidad, no puede existir una biyección, ¿tá? Entre conjuntos, está abierto, ¿no? No puede haber una biyección entre dos conjuntos entre un conjunto de Rn y uno de Rm, si n es distinto de m, ¿tá? Que además sean diferenciables porque tendría diferenciales que son invertibles, ¿tá? Entre espacios de distinta dimensión. Eso no se puede. Pero sin embargo, sí existen biyecciones continuas. Por ejemplo, esto no está por fuera del curso. ¿Tá? Por ejemplo, existe una función f de R o si quieren, vamos a hacerlo así, de 0,1 en 0,1 al cuadrado, continua, inyectiva y sobre. O sea, biyectiva. Esto tiene un nombre, o sea, existen más de uno obviamente, pero una función conocida que hace esto se llama, buscar si quieren, curva de Peano. Esto no se puede hacer de forma diferenciable. Sí se puede hacer de forma continua. Por eso a veces las funciones continuas, si bien parece que son buenas, pueden hacer cualquier cosa. Fíjense que lo que estamos diciendo acá es bastante, ¿no? O sea, estamos mandando un intervalo, el 0,1, estamos mandando con una función f a un cuadrado, y lo estamos tapando todo. Es como que es súper intuitivo, como que me faltan dimensiones. Yo no puedo rellenar algo de dimensión 2 con algo de dimensión 1. O eso, por lo menos eso hice la intuición. Bueno, con funciones continuas sí se puede. ¿No? Y de hecho, en general, si no le decimos nada a las funciones, ¿tá? Cualquier conjunto, cualquier Rn es biyectable con cualquier Rm. Así a secas, si solo pedimos funciones, podemos hacer eso. ¿No? Es decir, son como un infinito igual de grande, todos los Rn. Esto no es difícil de creérselo, si lo ven, está en Wikipedia incluso, pueden buscarlo y es bastante creíble. ¿No? Esto como un paréntesis, que ya lo cerré. Bien, entonces vamos a intentar poner en práctica estos conceptos y las observaciones que surgen del teorema de la función inversa. Bien, en el práctico no hay muchos ejercicios, o sea, hay muchos más de teorema de función implícita, como recién les comentaba. Pero de función inversa hay, obviamente. Y vamos a arrancar con el primero que aparece, que es el ejercicio 4. Obviamente, si van surgiendo dudas, aunque sea por fuera de cosas del curso, me pueden escribir en el chat, que yo lo voy leyendo. ¿Sí? Voy a abrir una página. Bien. Ejercicio 4. Vamos a arrancar con ese. Bueno, primero voy a escribir qué es lo que dice el ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice, tenemos una función inversa local de una función f que se llama g. ¿No? Sea g de u b igual a xy, inversa local de f de xy igual a, escribo la fórmula,
2x menos y más x cuadrado, 4 menos x menos y más 3x. ¿Está? G es la inversa local de f en torno a estos puntos. ¿Está? En torno a v igual a 1, 4 y x y 0, 0. El ejercicio lo que pide es hallar la matriz jacobiana de esta función inversa y el diferencial. ¿Sí? Hay que hallar el diferencial, vamos a ponerlo con mayúscula, el diferencial en 1, 4 de la función g, o si quieren el jacobiano y el diferencial, si lo que vayan. El jacobiano, que si tenemos uno tenemos el otro. Ahora, después lo vemos. Bien, antes de arrancar, ¿qué es lo que dice la letra? Vamos en partes. Lo primero que dice g de v igual a xy, eso no es ninguna fórmula, por las dudas. Lo que nos está diciendo es que la función g va, entre comillas, del mundo v al mundo xy. Simplemente es eso. Las variables de g son u y v, las variables de f son x, y. Y es la inversa local en torno a estos puntos. El punto de llegada de la f es 1, 4 y el punto de salida de la f es el 0, 0. Si copiamos el dibujito que hicimos hoy, sería algo así. Acá tengo R2, son los ejes x e y. Y acá tengo R2 con los ejes u y v. U y v. El punto de salida de la f en el cual me estoy parando es el origen, el 0, 0. Ahí. Y el punto de llegada es el v igual 1, 4. 1, 4. La función f va de izquierda a derecha y la g de derecha a izquierda. Acá. F. Ojo igual, un detallecito. Voy a poner con otro color esto. La función g es una inversa local de la función f. O sea, la función g está definida en un entornito de este punto. Entonces no vamos a centrar en entornitos, porque estamos hablando de inversas locales. Para allá va la f, y para acá viene la g. Eso es la situación en la que estamos. Tenemos una función f, que por las dudas no lo escribí, pero f de 0, 0 es igual a 1, 4, ¿no? Y obviamente g de 1, 4 es igual a 0, 0, porque es la función inversa. Bueno, queremos ver qué pasa entonces con... O sea, vamos a hallar quién es el diferencial de la f, porque tenemos la fórmula, y en función de eso podemos hallar quién es el diferencial de la inversa local, que le llamamos g. Y básicamente es hacer lo que hicimos ahí arriba. La última observación que escribí, ¿sí? Es usar eso. Bien, bueno, ahora es hacer cuentas. Bien, el diferencial de la f, aquí acá, inicial en un punto genérico xy, la opción f es, vamos a escribir primero jacobiano, mejor. Yo, por lo general, el jacobiano y el diferencial, como que los trato de iguales a veces, ¿no? Es una sutileza, es como cuando en Gala hacían diferencia entre esto, que es la transformación ineal, y la matriz asociada a esa transformación ineal. Que a veces, yo qué sé, a veces tiene sentido cuando estamos hablando de matrices asociadas en distintas bases, que le ponían acá la canónica, por ejemplo. Pero en esencia es todo lo mismo, o sea, si tengo una, tengo la otra. Esto vendría a ser como el diferencial, y esto vendría a ser como el jacobiano. O la matriz jacobiana. ¿Sí?
Por eso a veces escribo el diferencial y el jacobiano como si fueran lo mismo, ¿no? Que son básicamente lo mismo, la única diferencia es que uno está en formato matricial y el otro es una función, una transformación lineal. ¿No? Pero igual, vamos a escribirlo. Voy a intentar ahora ser prolijo con eso, pero capaz que en un futuro hablo de diferenciales jacobianos sin distinguir quién es quién. Esto lo voy a agarrar más. Bien, bueno, el jacobiano de la función f habrá que derivar. Recuerden, el jacobiano es, en la primera fila, es derivar la primera función según todas las variables. O dicho de otra forma, el gradiente de la primera función. ¿No? Ahí me quedaría menos 2 más 2x en la primera entrada. La segunda entrada es esa función según y, que me queda menos 1. La segunda función según x me queda menos 1, menos 3y. Y según y me queda menos 1, menos 3x. Entonces el jacobiano de la función f evaluada en el punto 0, 0, que es donde me quiero parar, que está ahí, es igual a sustituir la x y la y por 0, me queda menos 2, menos 1, menos 1, menos 1. Bien, si se fijan, el determinante de esto es 1. ¿Sí? ¿No? El determinante es este por este, es 2 menos 1, eso es 1. ¿No? Entonces es invertible. Por lo tanto, estamos en las hipótesis del teorema de función inversa. ¿No? Es decir, el diferencial parado en el punto 0, 0 es invertible. Vamos en hipótesis del teorema de función inversa. Bueno, ¿cómo hago para hallar el diferencial o el jacobiano de la inversa local? Es de nuevo usar la regla de la cadena. ¿Sí? El jacobiano de la función, o sea, es invertir esta matriz básicamente. El jacobiano de la inversa de f es la inversa del jacobiano. ¿Sí? El jacobiano de 1, 4 de g, recuerden que 1, 4 por las dudas es igual a f de 0, 0. Jacobiano de 1, 4 de g es igual a esta matriz. Acá algo que hacer, que les va a servir bastante, es acordarse la formulita esta de invertir matrices 2×2, que se las voy a dejar acá escrita. Recordar. Tiene una matriz 2×2, A, B, C, D, a la menos 1, es igual a 1 sobre el determinante de esa matriz, o si quieren ya le escribo el determinante acá, AD menos BC, por, y ahora lo que hacen es, dan vuelta la diagonal, o sea, le intercambio la diagonal, de A, y en el resto le ponen un signo de menos. Menos B, menos C. Entonces lo dejo como... recordar eso. Ay, pues, bueno, una vez que tiene la formulita esa, invertir matrices 2×2 es simplemente hacer dos cuentitas. En este caso es una sola porque el determinante es 1. ¿No? El jacobiano me queda, en este caso, menos 1, 1, 1, menos 2. Bien, lo que hicimos fue invertir la matriz del jacobiano de f, básicamente. Recuerden esto, ¿no? De dónde me estoy parando, que esto a veces confunde un poco. ¿Sí? Acá me estoy parando en el punto 1, 4. Y acá me estoy parando, no es exactamente. Me estoy parando en el punto 1, 4. Y acá me estoy parando en el punto 0, 0. ¿Qué es lo que tiene sentido? Fíjense en el dibujito. ¿Sí?
la función f manda el 0, 0 en el 1, 4. Me estoy parando en el 0, 0. Es ahí donde busco el diferencial. Y la función g al revés, se para en el 1, 4. Es ahí donde busco el diferencial. ¿Sí? Bien. Una vez que tengo el jacobiano de una transformación lineal, o sea, una vez que tengo la matriz asociada, tengo la transformación lineal. Que es la otra parte del ejercicio. Y luego el diferencial parado en el punto 1, 4. La función g, evaluado en un vector u, b, es simplemente multiplicar por esa matriz. Menos 1, 1, 1, menos 2, por v. ¿No? Esto es exactamente lo mismo que hacemos con GAL, ¿no? Tenemos la transformación lineal y su matriz asociada a la base canónica, entonces exactamente multiplicar por la matriz es lo que hace la transformación lineal. Y esto me queda menos u más b, la primera entrada, y la segunda entrada me queda u menos 2b. Entonces esto último es la transformación lineal, si quieren, expresada en términos de u y b, que es lo que pide el ejercicio. ¿Tá? El ejercicio en vez de escribir u y b pone delta u y delta b, pero es lo mismo. ¿Sí? Esto, ese diferencial, que es una transformación lineal, es exactamente esta expresión. ¿Tá? Y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? Recuerden que esto es una transformación lineal. ¿Me han seguido hasta acá? Porque vamos a ponerlo más de lejos, así lo podemos ver todo juntos. Bien. ¿Me siguen hasta acá? ¿Dudas? Ahí termina el ejercicio, simplemente eso. No pierdan de vista dos cosas. Primero, las funciones de dónde a dónde van, o sea, quién va para dónde, ¿tá? Y los puntos en los cuales me estoy parando. ¿Tá? Siempre me paro en el punto A y en el punto F de A. En este caso, el punto A era el 0, 0 y el F de A era el 1, 4. A eso no lo pierdan de vista nunca, porque es todo local, siempre es todo local. Tienen una observación que no les comenté, que los voy a agregar acá arriba ahora. Observación. Que dos observaciones que son importantes. ¿Tá? El recíproco es falso. De tener opción inversa. Recíproco es falso. ¿Tá? Hay muchos ejemplos, pero ya en R, con n igual a 1, ya tienen ejemplos donde el diferencial, que en este caso es la derivada, se anula, pero sigue siendo la función invertible. ¿No? O sea, por ejemplo, f de x igual a x a la 3. Este es un ejemplo que en 0 la función, su derivada se anula, pero la función igual esta es invertible en todos lados. Localmente invertible en todos lados y globalmente invertible. Y la otra observación que no les comenté es que puedo ser localmente invertible en todos lados, pero no globalmente invertible. De hecho hay un ejemplo más adelante que lo vamos a ver. ¿Sí? Ser localmente invertible en todo punto no garantiza inversa global. ¿Qué significa esto? Inversa global. Que si bien puede ser que estoy en las hipótesis del teorema de función inversa en cualquier punto, y localmente en cualquier punto lo puedo dar vuelta, o sea, tengo una inversa local, puede ser que la f globalmente no tenga una forma de volver. Es decir, que no exista una función que salga de todo el dominio de la f, perdón, que llegue a todo el dominio de la f, de tal forma que si yo la compongo con f de los dos lados me da la identidad. Estoy diciendo todo muy por el aire para no escribir, pero lo que estoy diciendo es que esta f y esta g que dibujo acá, si bien pueden existir localmente, puede darse el caso en que esto valga para todos los entornitos de todos los puntos, pero no para todo el dominio al mismo tiempo. Después lo vamos a ver. O sea, no existe una inversa a secas de la función f.
La inversa global es lo que le decimos inversa a secas, ¿sí? O sea, inversa. De hecho, hay varios ejemplos, vamos a ver uno ahora más adelante de eso. Pero esas dos observaciones son importantes, que el recíproco es falso y que las inversas locales no me garantizan la inversa global. Sin embargo, eso de que si tengo inversa local en todo punto, no tengo inversa global, hay casos donde sí se puede decir algo parecido, que es por ejemplo en R. En R sí puedo tener algo similar a eso, ¿no? Si básicamente lo que está pasando es que la derivada no se anula en ningún punto, entonces como que puedo continuar la función. Y va a ser una función monótona creciente o decreciente, etc. No voy a entrar en eso ahora, pero digo, en R sí se puede hacer algo parecido. Bien, no sé si quedaron dudas del ejercicio 4. Nadie me escribió, pero bueno, cualquier cosa me dicen después. Bueno, vamos a ver ahora a pasar básicamente el final, pero no por eso es más difícil. Lo que pasa es que ahora la mayoría de los que vienen son de función implícita, así que vamos a saltar hasta la última página ahora. Vamos a intentar encarar el ejercicio 14, por lo menos algunos de ellos. Por acá. Ejercicio 14. Bien, el ejercicio 14 tiene 3 incisos, cada uno corresponde a una función, ¿sí? Y lo que pide el ejercicio es investigar en cuáles puntos las funciones que ahí escriben son en cuáles puntos la función es localmente invertible, y bueno, en esos casos allá el diferencial de la inversa, en esos puntitos. Es decir, buscar puntos para los cuales f es localmente invertible, ¿tá? Y en esos puntos de ser posible hallar el diferencial de la inversa local. Bien, vamos a hacer por lo menos 2, son 3. Vamos a hacer el A y el B. El A, lo bueno del A es que es de cálculo 1, es una función de RNR. ¿Sí? Es una función f de RNR, y más o menos es un polinomio, súper fácil. Está definida así. F de x es igual a 1/3 por x a la 3, menos 2/5 x al cuadrado, más 6x menos 2. Bueno, ¿quién es el diferencial de una función de cálculo 1 de RNR? El diferencial es una transformación lineal, ¿sí? Que si quieres vamos a empezar por el jacobiano, que capaz es más entendible. El jacobiano va a ser exactamente la derivada, ¿sí? El jacobiano en un punto x de la función f, ¿quién es? Es una matriz 1 por 1, o sea, es un número, y ese número corresponde a la única derivada que se puede hacer de f, que es según x. Entonces, esto es exactamente f' de x, que es igual a, bueno, esto ya saben derivar, esto es x al cuadrado menos 4/5 x más 6. Bien, ¿quién es el diferencial? Por las dudas, es multiplicar por el jacobiano. Lo que pasa es que esto en cálculo 1 casi que no lo usan. Si lo pueden ver medio escondido en el Taylor, por ejemplo, que están multiplicando por una derivada, pero en realidad casi que no lo usan. Pero el diferencial es la transformación lineal de RNR, que consiste en multiplicar por la derivada. Lo que pasa es que no tiene mucha gracia, o sea, las transformaciones lineales de RNR son o la transformación lineal nula o multiplicar por número. No hay más. ¿Sí? Lo escribo por acá, pero igual no lo vamos a usar. El diferencial de la función x de f aplicada a un punto i
Recuerden, esto es una transformación lineal de R en R. Punto I de R es igual a f' de x, que es la matriz, 1 por 1, por I. Estudiar el jacobiano y el diferencial es lo mismo. Cuando el jacobiano es invertible o el diferencial es invertible, bueno, como es un número, es cuando es distinto de cero nomás. Entonces buscamos los puntos en los cuales la derivada no se anula. ¿Qué resolver el polinomio este? Vamos a resolverlo ahora, pero es un polinomio de las dos. De hecho no lo hice todavía. A ver. F' de x es igual a 0, si, solamente si, x es igual a, vamos a hacer las caras acá, 4 quintos más menos raíz cuadrada. Menos 4 por la coseno. Queda esto, ¿no? Sobre 2. Bien. No voy a escribir quiénes son estas, pero son, acá ahí tienen dos raíces, ¿no? Se llaman alfa 1 y alfa 2. Bien. Ahora, cuando la función derivada no se anula, tenemos el determinante, perdón, no es la misma el determinante. Tenemos el jacobiano invertible, ¿sí? Entonces vale el teorema de la función inversa. Entonces, si x es distinto de alfa 1 y x distinto de alfa 2, f es localmente invertible en x. Por teorema de función inversa. ¿Me siguen hasta ahí? Lo que capaz acá puede variar un poco, que estamos en R y no estamos acostumbrados a hablar de jacobiano y diferencial. Hablamos simplemente de derivada, pero es lo mismo. Esto es el jacobiano. Si el jacobiano es invertible, o sea, es un número, simplemente con que seas distinto de 0 es invertible. Entonces ya tenemos que es localmente invertible en X. A ver, ya las leo. ¿Me dan imaginarios? No daría, o sea, si escribí bien ahí, eso me da real. ¿No? A ver, escribí mal. Menos B, B por 4. Ah, sí, puse un signo mal, ¿no? Ah, hice cualquier cosa acá. ¿Por qué no me corrigen? Esto está mal. B cuadrado menos 4 por C. Acá me queda menos 24, ¿no? Corríjame el Bhaskara por las dudas. Sí, ahí me daría imaginario. Sí, es eso. A ver. Menos 4 por A por C. Entonces, esto no se anula nunca. Entonces mejor, más fácil. Entonces localmente invertible en todos lados. Sí, mejor. O sea, respondiendo a tu duda, Sofía, si me dan imaginarios, las raíces es que no existe ningún elemento del dominio, porque en el dominio no hay puntos complejos con parte real, con parte imaginaria. O sea, estamos en R. Así que si me da raíces con parte imaginaria, estamos hablando de que no tiene raíces en R. O sea, no tiene puntos en el dominio en los cuales la función derivada se anula. Entonces, en ningún punto esto vale 0. En ningún punto del dominio. Gracias por decirme, porque si no me seguía de largo con eso. Entonces, eh, todo punto x en R está en las hipótesis
del teorema de la función inversa. Luego, todo punto admite un entorno para el cual f es invertible. O lo que estoy diciendo, f es localmente invertible en todo punto. ¿Sí? Bien, comentarios. Voy a poner una página nueva. Bueno, primero, antes del comentario, ¿quién sería el diferencial de la inversa, de las inversas locales? Luego, dado x en R, y igual f de x, g inversa local en torno a x y a y. ¿No? Tenemos lo siguiente, que el inverso del diferencial es el diferencial de la inversa. O con jacobianos, también es lo mismo con matrices. Entonces tenemos que la derivada, que es el jacobiano, la función g en el punto i, entonces el jacobiano en i de g, es igual al jacobiano de la f en x a la menos 1. Y eso es igual exactamente a esto. Que esto es igual al jacobiano de x en f a la menos 1. Esta formulita en realidad ya la conocían, el cálculo 1, capaz que tenía escrito un poco distinto, o sea, si i es f de x es f a la menos 1 de i. Entonces, creo que en cálculo 1 lo tenía escrito de esta forma, que prima de i es igual a 1 sobre f' de f a la menos 1 de i. ¿Sabe que es lo mismo, no? F a la menos 1 de i es el que yo le llamé x ahí. Esto en realidad ya lo sabían. Bien, comentarios, que son los comentarios lo voy a decir en el formato ahora de cálculo 1, pero se pueden extender para varias variables. Acá termina el ejercicio parte A. Comentario. ¿Está? Si f de R en R, C1, cumple f', esto ya se lo dije, f' de C de un punto, x0 igual a 0, no implica que no sea invertible. Implica que f no sea localmente invertible ahí. No sé qué le pasó al lápiz este. A ver. F no sea localmente invertible en x0. Por ejemplo, ya le dije la función x a la 3. ¿Sí? Por ejemplo, f de x igual a x a la 3, que la función es, si la gráfica es algo así. En el punto 0, 0, ¿sí? La función, la derivada se anula, pero la función es invertible, es monótona creciente. Se puede invertir. De hecho, esta función en particular es globalmente invertible. Otro comentario con ese. Si f cumple esto, o sea, si f' de x0 igual a 0
y se alcanza un extremo relativo ahí, extremo relativo en x0, ahora sí puedo afirmar que no es localmente invertible. Entonces, f no es localmente invertible en x0. Que no es el caso del ejemplo de arriba, porque ahí no tiene un extremo relativo en el x0. ¿Y qué es lo que está pasando? Si se fijan en el dibujito, es claro que no es invertible. Imagínense que este es el x0. Imagínense que es un máximo relativo. O sea, que la función hace algo así en x0. ¿Bien? Si se fijan, en ningún entornito del punto x0, la función puede ser invertible. ¿Por qué? Porque no puede ser localmente inyectiva. Si fijan, cualquier entornito que se agarre en el x0, y cualquier entornito del dominio, por ejemplo, siempre van a existir un punto izquierdo y un punto derecho que tengan el mismo valor funcional. ¿No? O sea, siempre existe, en cualquier entornito, si tengo un máximo relativo, dos puntos con el mismo valor funcional. Este está acá. Perdón que el dibujo quedó re chiquito. Espero que se entienda. Voy a poner color negro ahí. ¿Sí? Es decir, siempre tengo dos puntos que van a parar al mismo valor. Esto cuando tengo un extremo relativo, cuando tengo la pancita para abajo, el razonamiento es igual. Sin embargo, sí pueden ser localmente invertibles cuando tengo sillas, que es el ejemplo del que está arriba. ¿No? Sin embargo, sí pueden ser localmente invertibles si el crítico es silla. Que es el ejemplo que está arriba. Bien, ¿se entendieron los comentarios? O sea, estos comentarios se los digo por un caso más genérico. Igual todo esto lo pueden ver en cálculo 1. Pero el argumento, esto del máximo y mínimo relativo, se vale también para varias variables, ¿no? Si tengo un extremo relativo, ¿no? Interior al dominio de una función, ese punto no puede ser de ninguna forma, en ese punto la función no puede ser de ninguna forma localmente invertible, ¿tá? Porque es el mismo argumento, lo único que en vez de agarrar intervalitos chiquitos, agarro discos chiquitos, bolas. Pero la filosofía de la abstracción es igual, hace el dibujito ese. Bien. Seguimos con el ejercicio 14. El B sí, ya es de cálculo 3 o 2, o sea, es una función de dos variables. Sí. Es f de xy, ya les digo quién es, 2xy en la primera entrada, y x cuadrado menos y cuadrado en la segunda. Bien, recuerden lo que yo quiero estudiar es en qué puntos la función es localmente invertible. ¿Tá? Y en esos puntos ver si puedo calcular el diferencial de la inversa local. Bueno, calculo el diferencial de f en un punto genérico. De nuevo voy a escribir jacobiano. Voy a callar la matriz. De nuevo, agarro la primera función y derivo según x y según y. Eso me queda 2y, 2x. Bueno, la segunda función, de nuevo, según x, según y. Me queda 2x acá y menos 2y acá. El determinante de eso, si se fijan, me queda 4y cuadrado, perdón, menos 4y cuadrado, menos 4x cuadrado. Sí, me queda esto. Menos 4y cuadrado, menos 4x cuadrado. Esto es lo mismo que menos 4 por x cuadrado más y cuadrado. Si se fijan, este determinante es distinto de 0
sí, solamente sí, xy es distinto al vector 0. Entonces lo que tenemos hasta ahora es que, entonces, si x es distinto de 0, si xy es distinto de 0, 0, f localmente invertible en xy. ¿No? Bueno, y además tiene la matriz de la inversa. Además, la inversa local es el diferencial de inversa local, voy a poner nombre. Tiene diferencial o jacobiano igual a esto que está acá. Jacobiano en el punto f de xy g es invertir esa matriz 2 por 2. ¿No? Y de nuevo tengo que usar la formulita. Es 1 sobre determinante, o sea, 1 sobre menos 1, 4 por x cuadrado más y cuadrado por, y ahora tienen que dar vuelta a las cosas. Ahora recuerden que esto es menos 2y, 2y, y ahora menos 2x, 2x. Bien. Ojo que todavía no termina el ejercicio, porque hay un detalle que todavía no lo tratamos. Hasta ahora tenemos que si el punto x es distinto de 0, 0, estamos en las hipótesis del teorema de la función inversa, y podemos calcular el determinante del jacobiano de la función inversa, en los puntos correspondientes. Pero ¿qué pasa en el punto donde no estoy en las hipótesis del teorema de la función inversa? No puedo afirmar que no existe la inversa todavía. Ahí. O sea, estudiamos aparte el punto 0, 0. Exacto, hay que estudiar este punto. ¿Sí? Porque igual que hacíamos antes, con esta discusión acá del cálculo 1, que es un punto crítico, o bien el punto crítico puede ser, o sea, localmente, la función en el punto crítico puede ser invertible o puede que no. Por ejemplo, si tengo así como un máximo, un mínimo relativo, no. ¿Tá? Y lo que vamos a hacer acá es simplemente ser un poquito inteligentes con la escritura de la función f para darnos cuenta de que no se puede invertir localmente. ¿Sí? Es decir, veamos que f no es localmente invertible en 0, 0. Y lo que hay que ver es ver que muy cerquita del punto 0, 0 encuentro puntos donde la función vale lo mismo. O en otras palabras, la función no es localmente inyectiva, que eso implica que no es localmente biyectiva, o sea que no es localmente invertible. Entonces, vamos a hacer un dibujito de nuevo. ¿No? Tenemos el 0, 0 por ahí. El 0, 0. Acá. Queremos ver que f no es localmente invertible ahí. Y voy a encontrar puntitos muy cerquita, tan cerca como yo quiera del 0, 0, en los cuales la función vale lo mismo. ¿Sí? Observamos lo siguiente. Observar. Fíjense quién es la fórmula de la f. Ahí arriba. Fíjense que si yo cambio los signos de la x y de la y al mismo tiempo, la primera entrada no se da cuenta. ¿Tá? Y la segunda entrada tampoco se da cuenta de los signos de la x y de la y. ¿Tá? Es lo que voy a usar. La primera entrada, si yo en vez de x e y pongo menos x y menos y, la primera entrada queda igual. Y la segunda entrada, igual, de nuevo, lo mismo. Si yo le cambio los signos a la x y la y, no cambia en absoluto.
Entonces, en particular, si yo cambio los signos de la x y la y, que es como cambiar de un cuadrante al opuesto, ¿no? La función vale exactamente lo mismo. Por lo tanto, no va a ser localmente invertible porque esos tipos de puntos están arbitrariamente cerca del cero. En particular, puedo pensar algo así. Vamos a ver que f del punto epsilon epsilon, ¿sí? Fijan la formulita de la f, es eso que está ahí. Luego en epsilon epsilon me queda 2 epsilon cuadrado la primera entrada, ¿verdad? 2 epsilon cuadrado la primera entrada. Y en la segunda entrada me queda epsilon menos epsilon cuadrado menos epsilon cuadrado, o sea, 0. ¿Y qué pasa si yo cambio el signo de los dos epsilon? ¿No? F de menos epsilon me da exactamente lo mismo. 2 epsilon cuadrado, 0. ¿Dónde están esos puntos? Están por acá. Acá está epsilon, acá está menos epsilon, epsilon y menos epsilon. Un punto está acá y el otro punto está acá. Pero epsilon es tan chiquito como yo quiera, o sea, epsilon puede estar tan cerca del 0 como yo quiera. Es decir, cerca del punto 0, 0, yo tengo dos puntos distintos que van a parar en el mismo punto. O dicho de otra forma, cerca del 0, tan cerca como yo quiera, la función en cualquier entornito no es inyectiva. Lo que estamos diciendo es, entonces, f no puede ser inyectiva en ningún entorno del 0, 0. Por lo tanto, no puede ser localmente invertible. Localmente invertible en 0, 0. Ahí fíjense que ese razonamiento vale solo con el punto 0, 0. Porque si bien es válido esto de cambiar los signos de la x y de la y, y que la función siga valiendo lo mismo, yo puedo agarrar un entornito chiquitito, sin ser en el 0, que me aísle los puntos que me joden, ¿no? Por ejemplo, si me agarro el punto 1, 1, me agarro una bolita muy chiquita que me deje el cuadrante opuesto afuera de la bola. Entonces en esa bola la función es invertible. Pero justo el 0, 0, que es donde se juntan todos los cuadrantes, ahí la función esta no puede ser localmente invertible por esto mismo, ¿no? Y así como array epsilon epsilon, podría haber agarrado otros números y cambiarlo de signo nomás y tenía la misma imagen. Entonces la función, como no es inyectiva, ¿sí?, no puede ser biyectiva. Recuerda que biyectiva es sobreyectiva e inyectiva. La inyectividad ya no la puede cumplir, así que no podemos tener inversa, ¿no? Entonces ahí termina el estudio de este otro crítico. Y termina el estudio de la parte B. ¿Estamos bien? ¿Quieren que haga un repasito de esto último? ¿O se entendió bien? Siempre que esté estudio aparte. Con los críticos, o sea, si la pregunta del ejercicio es como hallar dónde se puede invertir localmente, sí, los críticos hay que estudiarlos aparte, porque son los puntos en los cuales el teorema de la función inversa no me funciona, ¿no? O sea, no se olviden que el recíproco del teorema de la función inversa es falso. Por eso lo tengo que estudiar aparte. O sea, no es un sí solo sí, no es diferencial distinto de cero si solamente sí es localmente invertible, ¿no? O sea, como cuando teníamos los puntos con los hessianos con valores propios ceros, ¿se acuerdan que hay que estudiar aparte? Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Si no estoy en las hipótesis del teorema, lo estudio aparte. Siempre y cuando el ejercicio me lo pida, ¿no? No siempre me piden estas cosas, los ejercicios. Bien. Una página más.
¿Quedó claro esto? Me avisan porque si no sigo de largo con otro ejercicio. Ah, si algo no le suena, la rechina me escribe ya. Así lo respondo. Recuerden que yo el PDF ahora en rato lo subo. Me leo. Bien. Bueno, en los minutos que quedan, quería hacer vamos a intentar hacerlo medio rápido. El ejercicio 15 me interesaba hablar un poquito de ese. ¿Sí? Que igual lo vamos a hacer rápido porque está, por lo menos está un poco comentado, si no me recuerdo, en las notas de Ana. ¿Sí? Creo que este ejercicio está, no sé si está hecho, o sea, con todos los detalles, pero sé que está comentado seguro. ¿Sí? La función del ejercicio 15 es esta que escribí ahora. Acá les hablo un poquito de esta función. E a la x coseno de i, e a la x seno de i. ¿Sí? Lo que hay que ver una de las observaciones que les hice bien al principio. Hay que ver que esta función es localmente invertible en todo punto, pero no globalmente invertible. ¿Sí? En la parte A hay que ver que f localmente invertible en todo punto. Que lo que vamos a hacer es ver que en todo punto se cumplen las hipótesis del teorema de la función inversa. Pero antes de hacer eso, vamos a hablar un poquito más de la función f. La función f la puedo escribir también así. O sea, e a la x es un número que lo puedo sacar para afuera, porque están en las dos entradas. Coseno de i, seno de i. Esta expresión ya les tiene que resultar familiar. De hecho, bastante familiar, depende por qué lado lo miren. ¿No? Si se fijan, por un lado, esto es como coordenadas polares, ¿sí? En las cuales el radio es el e a la x, básicamente. Es decir, con el i me fijo en un ángulo del plano, y con el e a la x me fijo en el radio. ¿Sí? Entonces, esta función son como unas coordenadas polares, en el radio es e a la x. Más aún, la pueden pensar así a la f, lo explico en otro color. Si piensan a R2 como los complejos, o sea, la segunda coordenada es la imaginaria, pueden pensar la f como una función compleja, ¿sí? Que al punto i más ii, así escrito, les asocia este complejo, e a la x coseno de i más i e a la x seno de i. ¿No? Que si se fijan, no sé si lo recuerdan, esto es exactamente la definición de la exponencial compleja, e a la x más i. Es decir, la función que está escrita acá, la f de xy, es la exponencial compleja escrita en versión R2. ¿Sí? Pero es la misma exponencial compleja con la que trabajamos en cálculo 2. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo con localmente invertir este tipo de funciones? Estamos hablando de logaritmos, en fin y al cabo. Estamos hablando de las inversas de las exponenciales. Lo que nos dice este ejercicio, sin decirlo, obviamente, es que la exponencial compleja admite inversas locales, pero no admite una inversa local. Es decir, no existe un logaritmo global que sea la inversa de la exponencial compleja. Sí existe en cálculo 1, o sea, en R, sí tenemos la X y logaritmo, uno es la inversa del otro globalmente. Pero con los complejos hay problemas, que es lo que vamos a ver ahora. No existe un logaritmo complejo que sea exactamente la inversa de la exponencial. Sí, localmente, o sí podemos tener varias funciones inversas, que es lo que se llama en funciones variables complejas, lo que se le dice ramas de logaritmo. ¿Sí? Supongo que los que hagan, que creo que son solo los de eléctrica, los que hagan funciones variables complejas lo verán, eso. Pero es básicamente este ejercicio, no es mucho más que eso. Y discutir un poquito más de los ángulos, que no lo vamos a hacer ahora. Entonces, volviendo de nuevo a cálculo 3, que
Esto está todo conectado. Esta función es la exponencial compleja escrita en versión cálculo 3. Volviendo a cálculo 3, lo que tengo que ver es que el diferencial, o sea, estoy en las hipótesis del teorema de la función inversa. Significa que es el diferencial de f en un punto genérico xy. Y esto es súper fácil de derivar porque o tengo que derivar o Lx o funciones trigonométricas. Entonces, la primera entrada, según x según y, me queda así. Lx coseno de y menos Lx seno de y. Y las entradas de la segunda función, me queda Lx seno de y, Lx coseno de y. Si se fijan, el determinante de esto les queda, usando la identidad trigonométrica coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, o sea, una vez que despejan eso, esto les queda e a la x al cuadrado. Esto es igual a e a la 2x. Si se fijan, esto no importa la x que pongan ahí, la exponencial, es una exponencial real esta, esto es distinto de 0 para todo x. ¿No? La exponencial nunca llega al valor 0. Por lo tanto, estamos siempre, para cualquier xy, en las hipótesis del teorema de la función inversa. ¿No? Todos los xy están en hipótesis del teorema de la función inversa. Luego, f localmente invertible en todo punto. Estamos diciendo que la exponencial compleja es localmente invertible en todo punto. Sin embargo, la función esta no es globalmente invertible. Es la parte B. De hecho, no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Ninguna de las dos. ¿Cómo vamos a ver eso? Observar lo siguiente. Primero, observación, no es sobreyectiva. No es sobre. ¿Por qué? La imagen de la función f va a ser todos los reales, todo el plano, menos el 0, 0. ¿Por qué pasa eso? Fíjense en la escritura de arriba a la derecha, la que es como coordenadas polares. Son coordenadas polares donde el radio es la exponencial. La exponencial llega a cualquier número real positivo, el que sea, llega. Pero no llega al 0 nunca. Entonces no tenemos elementos con radio 0. O sea, hay solo uno que es el origen, ¿no? Pero el resto los tenemos todos. Si se fijan, lo único que tienen que hacer es elegir el ángulo, agarran un punto cualquiera de R2, distinto del 0, 0, y quieren ver que llegan con esa F. Bueno, ese punto tiene un ángulo determinado. Bueno, me agarro ese ángulo, y le llamo I. Y bueno, ese punto tiene un radio determinado. Bueno, me tomo el X tal que E a la X sea ese radio. O sea, básicamente el X es el logaritmo del radio. Entonces, con esas dos, con esa jugadita, me consigo cualquier punto R2. ¿Sí? O sea, lo voy a escribir acá medio rapidito. Si xy distinto de 0, 0, xy es igual a esto, ¿no? R coseno de tita, R seno de tita. Son las coordenadas polares. Pero esto a su vez es E al logaritmo de R por coseno de tita, seno de tita. ¿Sí? Entonces, xy es igual a f de logaritmo de R tita. Bien, entonces llega a todos lados menos al 0, 0. Que no llega al 0, 0 simplemente es porque e a la x no se lo da nunca. ¿No? Y para ver que no es inyectiva, aquí acá abajo, simplemente fíjense que la i, el papel que juega la i es de un ángulo. Entonces si yo cambio el ángulo por un factor de 2pi, tengo el mismo ángulo, pero distinta i.
entonces tengo el mismo valor funcional, pero distinto punto del cual parto. Entonces no soy inyectivo. ¿Sí? Estoy diciendo es esto. F de xy es igual a f de x y más 2pi. ¿No? Es decir, siempre tengo dos puntos, o sea, tengo un montón, ¿no? Fíjense que para cada y se le suma 2pi, tengo el mismo valor funcional. Tengo un montón de puntos que valen lo mismo. Ahí esto se empieza a repetir. Si yo le sigo sumando 2pi, se empieza a repetir. Sin embargo, esto no es lo que pide el ejercicio, pero, o sea, el ejercicio termina acá, pero como comentario, si se fijan en el plano, el i, este es el i0, este es el i2pi si quieren, etc. 4pi, etc. Si yo me restringo la f, la función f, a los puntos estos que están acá, están en una de estas bandas, por ejemplo, si solo permito que la f salga de una de estas bandas, ahí ya me estoy eliminando este problema de sumarle 2pi, porque si me sumo 2pi me salgo de esta banda. Es decir, estoy considerando cada ángulo una única vez. Si restringo la f a este lugar, entonces la f ahí sí es inyectiva. Entonces esta f restricta sí admite una inversa local. La inversa local de esta f restricta es lo que se llama un logaritmo complejo o una rama de logaritmo complejo. Y por cada una de estas banditas que tengo acá, ¿sí? Por cada una de esas banditas que yo me elija, tengo otro logaritmo complejo. O sea, otra inversa local de esa f. Esto serían, les voy a escribir acá por las dudas, esto no va, pero se los quiero dejar escrito. ¿Sí? Buscamos logaritmos ¿sí? complejos. El ejercicio a que se refiere con calcular la imagen es esto que hicimos acá, esto de acá. Es calcular los puntos a los que llega f. Esto que está acá. Lo pongo en verde. ¿Sí? Eso es calcular la imagen de f, es decir, calcular los puntos a los cuales la función f llega. ¿Sí? Lo que se le decía al recorrido antes. Ahí lo que probé, no probé que el 0 no se llega, pero eso es trivial porque la exponencial no se anula nunca. Acá lo que escribí en rojo es que se llega a cualquier punto distinto del 0, 0. Por eso la imagen es todo el plano menos el origen. ¿Sí? Bien, entonces el comentario final que le decía, sí se pueden definir inversas si restringimos f a una de estas bandas. Cada una de esas inversas es lo que se llama una rama de un logaritmo complejo. ¿Sí? Cada una de esas inversas restricta a cada una de esas barritas. ¿No? Pero bueno, eso es simplemente anecdótico por ahora. ¿No? Ya estamos sobre la hora. No sé si me da tiempo para hacer algún comentario más. Comentario que vale la pena, capaz que lo arrancamos la que viene, que tiene que ver con función inversa, es el ejercicio 17. ¿Sí? Capaz que arrancamos con ese la que viene. El 17 que es bueno, bíchanlo y la que viene lo hacemos con detalle. De nuevo es una función de R2 en R2. Y nos hace preguntas acerca de en qué puntos es invertible y por qué no en otros puntos, etc. Pero la que viene lo vemos con detalle. Así que voy a parar la grabación por acá y yo me voy a quedar para contestar las dudas que tengan.